Espero que todos tengan un buen día. Bienvenidos a mi canal Matemáticas Solutions. El tema que vamos a tratar hoy es propiedades de las funciones. Mi nombre es Kevin Ramos y en específico reconoceremos las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas a través de diagramas sagitales y también de las gráficas de las funciones. En el primer caso, una función inyectiva se conoce también como una función del tipo 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que es aquella que a cada elemento del conjunto inicial, es decir, el dominio, le corresponde máximo un elemento del conjunto final, o sea, el codominio. Lo que quiere decir acá es que cada elemento que se encuentre dentro del dominio, que es la parte izquierda de este diagrama sagital, le corresponde solamente y máximo un elemento del conjunto final, es decir, el elemento que se encuentra a la derecha de este diagrama sagital. Entonces, si comenzamos a observar los números, el menos 2 se relaciona solamente con un número acá en el codominio. El 1 se relaciona solamente con este número, que es el 7, el 4 con el 10 y el 5 con el 11. Quiere decir que hay una relación de un número con un número completamente diferente al resto y puedo decir que esto es una función inyectiva. Cuando comienzo a analizar esto que está acá, me puedo dar cuenta que el 3 se relaciona directamente con el 9. Sin embargo, el 2 con el 3 y el 1 con el 3. Si observan, la relación que hay entre el 2 se relaciona solamente con el 3, pero el 1 también se relaciona con el 3 y por ende digo automáticamente que esto no es una función inyectiva. Recordemos de que la relación tiene que ser de 1 a 1, no de 2 a 1 como en este caso. Podemos llegar a unas conclusiones en donde si yo comienzo a relacionar matemáticamente dos elementos de entrada, en este caso x1 y x2, lo estoy llamando así, al menos 2 y el 1, puedo decir también al relacionar estos dos números como x1 y x2, estas conclusiones acá. Primera conclusión, que si x1 es diferente de x2, que en este caso menos 2 y 1 son totalmente diferentes, el resultado que voy a obtener siempre va a ser al colocar dentro de esas funciones esos valores totalmente diferentes. Puedo llegar a otra conclusión que la única manera para que esas dos funciones sean iguales o los valores de salida de esa función sean iguales es que los dos elementos de entrada tienen que ser exactamente lo mismo. Este caso no cumple para esto porque menos 2 y 1 no son iguales. Sería simplemente decir que x1, por ejemplo, por decir algo, es menos 2 y x2 también fuera menos 2. De esa manera, obviamente, menos 2 y menos 2, que es el mismo número, nos daría 4. Por lo tanto, esta conclusión es que si son iguales esos números, los resultados allí sí serían iguales. Si nos vamos ahora al segundo diagrama sagital, que sabemos que no es inyectivo, podemos decir que si tengo que x1 es diferente a x2, como es el caso de 2 y 1, que son completamente diferentes, el resultado en alguno de los casos dentro de ese diagrama sagital o dentro de la gráfica o dentro de la función van a llegar a ser iguales. Es decir, tengo dos elementos de entrada que me dan un solo valor de salida. Es decir, un valor que es igual tanto para un número como para el otro. ¿Ok? Esta sería la definición de la función inyectiva. Y vamos entonces ahora con este tip. El tip lo que me dice es que el codominio solo puede recibir una flecha. Entonces yo me vengo a mi codominio, que en este caso es este lado derecho, y veo que el 4 solamente recibe una flecha, el 10 solamente recibe una flecha, el 7 solo recibe una flecha, el 11 solamente una. Y analizando este, puedo observar claramente que el 3 recibe dos flechas. Por lo tanto, en este diagrama sagital ya puedo determinar simplemente con este tip que no hablo de una función inyectiva. Vamos con un ejemplo un poco más matemático con la gráfica. ¿Cómo reconozco una gráfica en una gráfica si una función es inyectiva? Bueno, esto tiene una serie de pasos donde yo, como pueden observar, trazo unas
recta horizontal, y esa recta horizontal la estoy moviendo para arriba y para abajo. Obviamente esto quedó automático, se mueve constantemente, pero no hace falta, solamente que trazarlo una sola vez. Y el segundo paso es moverla, y el tercer paso, y aquí es donde viene la parte fundamental, es que siempre debe cortar en un solo punto de la gráfica. Es decir, si observan la recta va cortando en un solo punto de la gráfica, va cortando un punto, un punto, un punto, un punto, y puedo decir automáticamente que es una función inyectiva. Ahora, en términos matemáticos, ¿por qué pasa esto? Porque al yo darle valores en X, puedo darle menos 1, me va a dar un valor en Y, puedo darle menos 1.5, me va a dar otro valor en Y, y así sucesivamente, pero con un solo valor de X estoy obteniendo un valor en Y. Es decir, con 1 a 1, 1 a 1, y así voy con el resto de la gráfica. Vamos a ver un caso entonces donde no se cumpla esto. Y aquí tenemos una parábola, la función x al cuadrado. Trazo mi recta horizontal, ni siquiera la voy a mover. Yo me doy cuenta automáticamente que corta en dos puntos de la gráfica esa recta horizontal. Quiere decir que si yo coloco acá el valor de 2 positivo, me va a dar 4 positivo. Pero si yo coloqué menos 2, que es un número diferente, también me da 4. Si yo lo relacionara con un diagrama sagital, básicamente lo que me está ocurriendo es esto. Selecciono esos dos números, estoy introduciendo el menos 2 y el 2, y ambos números están llegando al valor 4. Es decir, si tomamos entonces el tip, en el tip me decía que solamente puedo recibir una flecha, y aquí estoy recibiendo 2. Por lo tanto, no es una función inyectiva. Pasemos al siguiente punto. El segundo caso es la función sobreyectiva. Esta función es sobreyectiva cuando todo el elemento del conjunto final Y tiene al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos un valor, o todos los valores que yo tenga acá en Y, o en el codominio en este caso, siempre debe estar relacionado con al menos un punto del dominio. No importa que yo reciba de dos puntos diferentes al mismo valor. Lo que interesa en este caso es que no sobre, y ese sería como que el tip de esto, que no sobre ningún valor en el conjunto Y. Por lo tanto, el primer caso representa una función sobreyectiva. Y ahora analicemos el segundo caso. Tengo que el 1 se relaciona con el A, el 2 se relaciona con el B, el 3 y el 4 se relacionan con C, muy parecido a este, pero tengo un valor que me sobra, un valor que no está relacionado con absolutamente nadie. Por no estar relacionado con absolutamente nadie, se habla de una función que no es sobreyectiva. Entonces, ¿cuál sería el tip? Que no sobra ningún elemento del codominio. ¿Sí? Vamos a ver entonces otros ejemplos donde vamos a determinar si son o no son sobreyectivos. En el primer caso, tengo que todos los elementos que me interesan acá, que están de este lado, tienen la relación con al menos una flecha. Aquí tengo una flecha, una flecha, una flecha. En este caso tengo dos, pero para el caso de sobreyectiva no importa. Lo que me interesa es que todos tengan una relación con al menos o mínimo una flecha como tal, o un valor de entrada. Entonces, este caso sí sería una función sobreyectiva. Analizamos el siguiente. Si me doy cuenta, el 1 se relaciona con el 1, el 2 y el 3 se relacionan con el 2, el 4 y el 5 se relacionan con el 4. Entonces puedo afirmar que este 3 y este 5, digamos que sobran, por ahí viene la palabra esta sobreyectiva, y como sobran o no están relacionados con ninguna, no es sobreyectiva. Entonces esta segunda función no es sobreyectiva, me sobra el 3 y el 5, y ya podemos entonces ir a la parte gráfica. Nos hacemos la siguiente pregunta:
¿Cómo reconozco en una gráfica si una función es sobreyectiva? Bueno, en una gráfica, sencillamente, trazo mi recta horizontal. Esa recta horizontal la estoy moviendo de arriba a abajo, como hicimos en el anterior caso, pero puedo decir sencillamente que debe cortar siempre a la gráfica. Si no corta a la gráfica dentro del dominio que he definido, quiere decir que no es sobreyectiva. En este caso es una función sobreyectiva porque me doy cuenta que siempre, aquí no estoy viendo si cortó una vez, sino si siempre la está cortando. Recordemos que en este caso sí puede cortar en 2 puntos. Entonces es sobreyectiva porque siempre está cortando la gráfica de arriba a abajo o dentro del dominio definido, que en este caso son todos los reales. Vamos con otro ejemplo, un caso donde no se cumpla esto. Si yo muevo la recta de arriba a abajo, me doy cuenta que ella siempre está cortando por acá en 2 puntos, ¿no? Aquí a la izquierda y a la derecha, pero cuando llega aquí a 0, me doy cuenta que todo este pedazo ya no sigue cortando a la gráfica, es decir, ya no sigue teniendo valores que representen a la gráfica, o lo que es mejor dicho, sobran estos valores, sobra todo esto. Entonces, esto no es una función sobreyectiva. Así que es bastante sencillo verlo de forma gráfica. Aconsejo que siempre que se vean funciones y tengan la posibilidad de graficar, se grafique para verlo de una forma más fácil. Vamos con el tercer caso. La función biyectiva. La función biyectiva, recordemos que la palabra o el prefijo bi significa 2. En este caso, las biyectivas son aquellas que cumplen la función inyectiva y cumplen ser también una función sobreyectiva. Es decir, cuando todos y cada uno de los elementos del conjunto de llegada, es decir, el codominio, es imagen a lo sumo de un elemento del conjunto de partida. Es decir, los valores que yo introduzco en X. Veamos un ejemplo de los diagramas sagitales. Entonces, tengo aquí 5 ejemplos. Vamos a ver cada uno de esos ejemplos si son funciones biyectivas. Ya sabemos, tiene que cumplirse que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. En el primer caso, veo que tengo 4 elementos y los 4 elementos están recibiendo una flecha. Si están recibiendo una flecha, quiere decir que es inyectiva. Solamente por ahora vamos a analizar la inyectividad en cada uno. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El 2 se relaciona con el 1, el 4 con el 2, el 6 con el 3, según el tip. Todos los elementos tienen que recibir al menos, o mejor dicho, máximo una flecha para ser inyectiva. Quiere decir que esto es inyectiva. Vamos con el tercero. En el tercer caso, observo de que esto se relaciona con este término, esta se relaciona con este término, esta se relaciona con este término, y esta no se relaciona con ninguno. Sin embargo, en la inyectividad no importa si me sobra un elemento acá. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Porque máximo puedo tener una flecha, pero también puede que no tenga ninguna flecha. Vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, observo que el A no está relacionado con ninguno, pero el B está relacionado con 2 valores de entrada. Cuando está relacionado con 2 valores de entrada o están recibiendo 2 flechas, automáticamente puedo afirmar que no es inyectivo. Paso al siguiente, vamos a ir más rápido. Ya C está relacionado con 2 valores de entrada, que es el 3 y el 4, por lo tanto dejó de ser inyectiva, y ya yo tengo que esta, por no ser inyectiva, automáticamente dejaría de ser biyectiva. Sin embargo, tengo esta, la primera, el segundo y el tercero, podrían todavía ser biyectivas. Hay que descubrir si son también sobreyectivas para decir que son biyectivas. Entonces, esta que no es inyectiva dejó de ser entonces biyectivas. Ya estas dos están descartadas dentro de esta pregunta. Vamos ahora con la sobreyectividad. ¿Son sobreyectivas estas funciones? Recordemos que cuando son sobreyectivas no sobra ningún valor acá, en este caso en el conjunto Y. No sobra ningún valor acá, como es el caso, entonces esta es sobreyectiva.
puedo observar también que la de abajo también es sobreyectiva. Ocurre exactamente lo mismo, todos los valores están relacionados con al menos un elemento y automáticamente esta también es biyectiva. Tengo que la primera y la segunda son biyectivas. Por lo tanto, al observar la tercera, podemos ver que no es sobreyectiva automáticamente porque está sobrando este valor D. No está relacionado con absolutamente nada. De la misma forma está sobrando acá el A. Esta no es sobreyectiva. Y acá, aunque ya sabíamos que estas dos las estábamos excluyendo, estamos analizando un poquito más, ¿no? Esta sí es sobreyectiva porque ninguno de los valores está sobrando. ¿Cómo hacemos entonces la respuesta? Bueno, en vez de copiar que es inyectiva y es sobreyectiva, cambiamos esos nombres y colocamos sencillamente es biyectiva y es biyectiva. Y eso resume las dos cosas, que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Pasemos al siguiente punto. Y son ya los ejercicios. Entonces vamos a ver acá. El ejercicio me dice, determina si cada función dada es inyectiva. Si es inyectiva, recordemos que no podemos tener dos valores de entrada, es decir, de x. No podemos tener dos valores de x que me den un mismo valor en y. ¿Ok? Entonces analizo acá. Tengo todos estos valores y tengo los valores de y aquí abajo. Tengo 0, se relaciona con 1, menos 1 con 0, 1 con raíz de 2, 2 con raíz de 3 y 3 con 2. Podemos observar que cada valor que yo doy es un valor de y totalmente diferente. Como es totalmente diferente, esta es una función inyectiva. Pasemos al siguiente cuadro. Tenemos menos 2, se relaciona con 1, menos 1 con 0 y 0 con 1. Y aquí es cuando suenan nuestras alarmas. Si yo introduzco el menos 2 en la función, me da 1. Y si introduzco otro valor diferente, 0, me da 1 también. Entonces esto que está acá dejó de ser inyectiva, no es inyectiva. Pasemos entonces a otros ejercicios. Estas gráficas que fueron extraídas del libro Santillana, en donde voy a mover verticalmente una recta horizontal y voy a determinar si es inyectiva. Observo que la recta está cortando en un punto de la gráfica. Corta en un punto, un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. Quiere decir que esto es inyectivo. En la siguiente veo que la recta horizontal, cuando se para más o menos por este punto, vamos a esperar otra vez que pase. Corta aquí, corta por acá. Como corta en varias ocasiones a la gráfica en forma horizontal, quiere decir que para varios valores de x me está dando un mismo valor en y, ¿sí? Entonces esta deja de ser inyectiva. La siguiente que tenemos acá, cuando muevo la recta horizontal, veo que siempre está cortando en un punto. Inclusive lo corta hacia el infinito, porque esta función es logarítmica, llegan hacia el infinito. Entonces corta un solo punto, un solo punto, un solo punto, así como viene por acá, un punto, un punto, un punto. Esta es inyectiva. Entonces tenemos que la primera es inyectiva. La segunda, como corta en varios puntos, no es inyectiva. Y la tercera, como corta siempre en un punto, es inyectiva. ¿Sí? Entonces es bastante visual este tipo de ejercicios cuando los relacionamos con las gráficas, pero bastante sencillos de resolver. Pasemos al siguiente ejercicio. Determine las propiedades de la función. Básicamente decir si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Empezamos con esta parábola x más 1 elevado al cuadrado. Ya me tomé el atrevimiento de graficarla. Podemos graficarla a través de un programa o utilizando la tabla de valores. Entonces vamos a mover acá esta recta horizontal. Muevo la recta y me doy cuenta automáticamente que está cortando en dos puntos. Al cortar en dos puntos, sabemos que deja de ser inyectiva, pero también observamos que acá hay valores que están sobrando en y. Entonces podemos decir, básicamente aquí corta en dos puntos, que no es inyectiva, pero aparte
no es inyectiva porque corta dos veces para un solo valor de y. Y que no es sobreyectiva porque sobran valores en y. Entonces su característica es, o propiedad mejor dicho, es que no es inyectiva y que no es sobreyectiva. Pasemos al siguiente ejemplo. La siguiente función, que es menos 2x al cubo menos 1, tenemos esta gráfica que está acá, tenemos una gráfica que cubre prácticamente todo el eje y. Si muevo la recta horizontal me doy cuenta que siempre está cortando en un punto. Automáticamente, como siempre corta en un punto, digo que es inyectiva. O sea, corta por acá, por acá, por acá. En ningún momento, ni siquiera llegando por aquí, corta dos veces. Por lo tanto es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Por supuesto que lo es, porque ningún valor en y o sobre el eje y sobra en esta función. O sea, que siempre la está cortando, siempre. Si me muevo para arriba o para abajo. No sobran valores en y. ¿Ok? Entonces ya tenemos sus propiedades. Pasemos a la siguiente. Olvidaba. Si obviamente es inyectiva y es sobreyectiva, automáticamente decimos que, o podemos resumir, que es biyectiva. La C. Esta es una función racional. Observemos cómo se mueve la recta horizontal, cortando en todo momento a un punto de la gráfica, a excepción cuando pasa sobre esta recta horizontal acá, o sobre el eje de las abscisas. Justo en ese punto, esta recta no corta la gráfica. Por lo tanto, puedo decir las siguientes conclusiones. Como siempre corta en un punto, a excepción de esta, que no importa para este caso, puedo decir que es una función inyectiva. O sea, pese a que no cortó por acá, es inyectiva porque recordemos que pueden sobrar valores. Si lo analizamos con el diagrama sagital, pueden sobrar valores. En la gráfica pueden sobrar valores. Lo que importa es que siempre cuando comienza a tocar la gráfica, la corte una sola vez. Pasemos al siguiente análisis. Si observo que por acá no está cortando, quiere decir que me está sobrando este valor que está acá. Y si me está sobrando ese valor, no es sobreyectiva. Hay una particularidad que hay veces que la gente dice, pero dependiendo del dominio, si fue declarado, puedo decir que es sobreyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se define al principio el rango de esta función sería la siguiente. Yo sé que para los valores de x sería todos los reales menos el valor 2, pero para el valor del rango serían todos los reales menos el 0. Si yo no declaré todos los reales menos el número 0, quiere decir que tengo que asumir toda mi recta en y. Si yo hubiera asumido esto, o lo hubiera colocado en el principio, hubiera colocado esto acá al inicio del ejercicio, yo podría decir tranquilamente que es sobreyectiva porque ya estaría excluyendo al 0. O sea que yo no debería estar analizando este 0 si hubiera iniciado el ejercicio con esta aclaratoria. Como no fue el caso, esto es como para saber un poquito más. Como no es el caso, bueno, entonces sí analizo el 0, no corta a la gráfica en 0, entonces sobra, quiere decir que no es sobreyectiva. Pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos acá la siguiente función, f de x igual a la raíz de x más 6, y esta es su gráfica. Es una función radical en la cual si yo comienzo a mover la recta horizontal, veo que cuando comienza a tocar la gráfica siempre corta en un solo punto de la gráfica. Por lo tanto, puedo decir que la función es inyectiva. Sin embargo, cuando baja del 0 en y para abajo, observo que no las corta. Por lo tanto, están sobrando algunos valores y puedo decir que no es sobreyectiva. Entonces, hasta acá sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan, comenten y no olviden suscribirse. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.